Estamos con el senador nacionalista Jorge Larrañaga. Jorge, muchas gracias por recibirnos acá. Bueno, muchísimas gracias por vuestro reportaje, por esta entrevista. Nuestro agradecimiento por estar en este programa. Y bueno, estamos a la orden para las preguntas que quieran hacer. Por lo que pude ver, tenés, no sé si saben que futbolista, tu padre atajaba. Mi padre atajaba, le decían la araña por aquel famoso arquero ruso, Yacine, la araña negra. Después a mí me eligieron arañita cuando era muy chiquito, pero desde el hipódromo, a partir de los 5 o 6 años ya me pusieron el guapo, porque bueno, en el barrio San Félix tiraba las cosas y 2 por 3 me ligaba alguna pateadura y aguantaba, pero yo jugué al fútbol, pero ya era siempre forward, así que no estaba en el arco. Claro. Y bueno, tirando un poco más para el lado político, entrevistas pero siguiendo en el fútbol, la violencia en el fútbol es un tema que la verdad está latente y que en el partido más importante del año, el fútbol uruguayo, que fue el clásico, bueno, se pudo ver que la policía estaba afuera del estadio y los violentos estaban adentro haciendo lo que querían. Yo creo que es increíble, es inaudito que 200 tipos, 500 tipos puedan terminar alterando la paz pública con actos de violencia, con la policía afuera. Eso hace a una sociedad en donde falta el respeto, donde faltan los valores, donde falta orden y autoridad. Yo creo que esa gente no puede entrar más a los espectáculos deportivos. ¿Qué hicieron los ingleses? Los ingleses, cuando los Hooligans arrancaron con los esquemas de violencia destruyendo ciudades en Europa, bueno, fueron radiados paulatinamente de las canchas de fútbol, de los espectáculos deportivos. Bueno, y en esto tiene que ser exactamente lo mismo. Las filmaciones están. Hoy hay mecanismos para individualizar a todos los que puedan estar en una tribuna. Así que no me vengan a decir que no tienen implementación técnica para llevar adelante este tipo de exclusiones, porque no es posible que no se pueda ir con paz y con tranquilidad. Pero el problema de los fútbol, o sea, de hinchas, o un problema más social. Yo creo que es un problema de la sociedad. Yo creo que es un problema de la sociedad porque hoy la falta de respeto es de hijos con padres, de algunos con profesores, de vecinos con vecinas, de la gente con la autoridad. Pero también los clubes de fútbol tienen responsabilidad, porque dan las entradas de favor, porque las barras van a presionar a los dirigentes, van a presionar a los jugadores, pero hay que cortar con eso, hay que terminar con eso, porque no puede suceder en un país donde somos apenas 3 millones de habitantes este tipo de cosas. Es intolerable. Y creo que también nos está faltando educación, nos está faltando valores, nos está faltando principios, porque estas cosas de violencia no suceden porque sí. Suceden muchas veces porque nosotros somos peores padres con respecto a nuestros hijos que los que fueron nuestros padres con respecto a nosotros. Y esto tenemos que reconocerlo. Entonces, en una sociedad donde cada vez estamos más comunicados a través de los medios de comunicación, resulta que estamos menos comunicados humanamente entre nosotros. Y eso hace también a la cuestión. Hay muchas causas que inciden en esta situación y hay muchas responsabilidades que hay que hacer jugar. No es cuestión de hacerse los distraídos y hay que hacer un enorme esfuerzo donde todos los involucrados en el tema deporte tienen que poner lo suyo, pero donde también el Estado no puede ser prescindente, no puede dejar la custodia de la seguridad de los espectáculos públicos a los más bravos. ¿Y cómo se puede terminar con esto? Bueno, mediante el marco legal, mediante la exclusión de los violentos de los espectáculos deportivos, mediante la obligatoriedad
de que se presenten a las comisarías en los horarios donde se generan espectáculos deportivos y donde se produzcan desórdenes en las canchas, tienen que inmediatamente procederse con dureza, sacándolos del partido de manera inmediata, suspendiendo los partidos, haciéndoles perder puntos a los clubes, responsabilizando a los dirigentes. Yo creo que hay que terminar con esto. ¿Qué estamos esperando? Que sucedan hechos graves, que hayan muertos, que hayan heridos, que hayan niños y mujeres atrapadas en una ola de violencia. No, yo creo que esto me parece que no puede ser, me parece que sí. Sí, creo que los mecanismos de seguridad que existen hoy en día no solo que no alcanzan, sino que algunos me parece que son absurdos. Por ejemplo, que no se puede entrar con cartera a un clásico. No es algo que no... No se puede entrar con cartera, pero se puede entrar con cuchillos, con revólveres. Agua lo dejaban llevar. Resulta que los hinchas, todo el mundo sabe, van 5 o 6 horas antes y esconden las cosas en los vestuarios o en algunos lugares recovecos del estadio. Y después cuando entran, resulta que van a buscar esas cosas para ejercer violencia. No podemos entrar con un termo, no podemos entrar con una botella de agua, no podemos entrar con una radio, no puede entrar la mujer con una cartera. Y resulta que estos señores pueden entrar con palos, pueden entrar con cadenas, pueden entrar con cualquier cosa. Yo creo que hay que revisar los estadios antes del comienzo de aquellos partidos que puedan considerarse más peligrosos. Revisarlo. No se puede permitir que los hinchas se droguen a vista y paciencia de todo el mundo. Como se sabe que en algunas tribunas del Estadio Centenario la gente se droga, los hinchas se drogan, y eso es el germen conjuntamente con el alcohol de la violencia. Me parece que hay que actuar. No es posible que estemos perdiendo ese tipo de batallas. En una sociedad como la nuestra, donde somos apenas 3 millones de habitantes, por eso yo digo mano dura contra la delincuencia, que no es represión, mano dura contra la delincuencia es aplicar la ley, es aplicar la Constitución, es respetar a la gente, es respetar a la gente que trabaja, es respetar a la muchachada, es respetar a las mujeres, es respetar un clima mínimo de convivencia y de paz ciudadana, de paz social, que nos haga mejor país, mejor sociedad. Sí, y el otro día también, después del partido, el jefe del operativo de seguridad dijo una cosa, que en el partido los policías que ponen siempre en el fútbol, son pasantes, que todavía no son policías. Pero dijo algo peor, hermano. Dijo algo peor. Dijo que el operativo fue exitoso porque no hubo ningún muerto. Bueno, yo a ese señor, no sé ni quién es, pero ese señor inmediatamente tiene que ser separado del cargo. No puede hacer ese tipo de declaraciones. Me parece que es de un grado de falta de respeto, así que tiene que haber un muerto para que el procedimiento sea un fracaso. Cuando rompieron un pedazo enorme de la tribuna Ámsterdam, cuando agredieron a la policía impunemente, cuando tuvieron 10 minutos, 15 parados el partido clásico y nosotros, miles de uruguayos, lo estábamos viendo por televisión. Sí, y es bueno transmitirlo por televisión en esos momentos de extrema violencia, porque la verdad que era una extrema violencia. Yo creo que hay que cortar la transmisión. Y yo creo que hay que suspender inmediatamente el partido. Y yo creo que hay que tomar medidas drásticas. Creo también que no se puede jugar partido de esa magnitud sin policía custodiando el orden. Porque entonces la gente amenazada en su integridad física se interviene cuando es pasada por una turba de malvivientes que hacen lo que quieren. ¿Qué hacen esos botijas que quedan en el medio de esa trampa? Yo creo que lo que está pasando
pasando verdaderamente es algo que no tiene calificación, que no se puede permitir, que habla de una sociedad sin valores, sin respeto, sin principios. Y yo creo que en esto tenemos que ser muy firmes, todos tenemos que reclamar. No vivimos en una sociedad donde solamente hay derechos, vivimos en una sociedad en donde hay derechos, pero donde tienen que haber responsabilidades, donde tienen que haber obligaciones, donde tiene que haber una contrapartida, porque ese es el orden, ese es el respeto que está en la ley, donde nadie puede pasar por encima de los derechos de los demás, alegremente. No estamos aprendiendo de lo que pasa en otros países, donde la violencia campea, donde se toman supermercados, donde se saquean supermercados, donde la violencia del deporte se transmite en las calles. Yo no quiero eso para mi país. Yo me crié en una sociedad sanducera como la de ustedes, como aquí en Salto, donde dejábamos nuestras bicicletas en cualquier lado, los que las teníamos, donde decíamos, y nuestros padres nos pedían decir buen día vecina, buen día vecino, donde íbamos a los espectáculos deportivos, íbamos a la talú, como le llamábamos, a comer tajarí, y esa era nuestra forma de divertirnos, donde respetábamos a todos, donde a veces se armaba algún lío entre la hinchada de Salto y de Paysandú. En los litorales, en aquellos litorales famosos, pero bueno, no pasaba más que de alguna piñata, nada más, que se separaba cuando alguien iba perdiendo, pero no este desborde, esta insanidad. Pero es también como, o capaz que generalizar, ¿no? Pero no es también eco de lo que pasa en Argentina, porque es como algo que viene después. Allá hay violencia en el fútbol, meses, años después, pasa lo mismo acá. Con todos los saqueos ahora que hay en Córdoba, quién sabe si también no pasa acá después. O sea, es como que vamos tomando el mal ejemplo de lo que pasa enfrente. O sea, no hay que generalizar. Bueno, pero sí, un fenómeno, porque eso parte de algo que nos está pasando. Es una suerte de lo que yo llamo, con todo respeto, tinerización de parte de nuestra sociedad, donde copiamos lo malo, copiamos lo que no corresponde, copiamos los cánticos de tribunas que son absurdos, ofensivos, copiamos taradeces, copiamos cosas ridículas, copiamos actitudes que se ven por televisión en otras canchas, en vez de ser nosotros, en vez de ser una sociedad de paz, de cultura. Yo con toda franqueza lo digo, no tengo ningún problema en expresarlo. A mí me cuesta ir con mis hijos a las canchas de fútbol. No porque tenga miedo, sino porque no quiero verlos expuestos a una situación de violencia. Es muy difícil ir con una mujer, con los hijos, a una cancha de fútbol. Fundamentalmente en Montevideo, fundamentalmente en la capital del país. Y esto es justo, esto es posible. Yo creo que estas cosas tienen que cortarse de raíz. Pero además, lo peor que hace el gobierno es andar cambiando. Reprime. Después tiene miedo porque lo critican por la represión. Entonces deja librados los operativos de seguridad a los barra bravas. Después fracasa. Se arman los líos que se arman. Vuelve a reprimir. Entonces, no se sabe cuál es la actitud a tomar. No se sabe cuál es la dirección, el norte, en materia de custodia de los valores esenciales del orden y respeto dentro de una sociedad. Y bueno, para ir cerrando, vos sos nacional. Yo soy bolso, sí, toda mi vida he sido bolso, pero no soy contra nadie. Guarda, yo me acuerdo que con 10 años, en 1966, festejé aquel 4-2 de Peñarol contra River Plate argentino. Con el sartén de Pedro Rocha. Con Pedro Virgilio Rocha, con Spencer, con Joey
festejé y festejo los goles de Suárez y de Cavani. He tenido vinculación, relación con la madre de Cavani. Me siento orgulloso de los jugadores salteños. Así que no soy contra nadie, soy un bolso que incluso acompañó hasta la final de la última Libertadores cuando Peñarol llegó a la final. Soy uruguayo. Ahora eso es, yo ahí pierdo un poco medio la centralidad cuando juega la Celeste, ¿no? El gol que más grité en mi vida fue el gol de Espárrago en el año 70 contra Rusia. Parece increíble aquella cabeza rapada, elevándose y metiéndola en el arco ruso en los descuentos frente al centro de Cubilla. Y el gol, el penal del Loco Abreu contra Ghana. Estaba en la chacra mía en el Río Negro viendo solo el partido. Me tocó porque venía no sé de dónde y no podía llegar, entonces me fui a la chacra y lo vi solo el partido. Gritaba solo en la vuelta de la chacra. Después hablaba con todo el mundo porque realmente teníamos una felicidad enorme. Soy amante del fútbol, hincha del fútbol, quiero a mi país, quiero la selección y bueno, nos tocó un grupo difícil, pero esperemos que tengamos suerte. ¿Y jugás a veces? El fútbol me dejó. Y ahora te hace la El fútbol me dejó hace tiempo, jugaba, era muy calentón. Alcancé a jugar en primera en Paysandú, en el club Centenario. Después jugué en el fútbol universitario cuando fui a estudiar abogacía a la Facultad de Derecho. Después jugué siendo abogado en Paysandú, en otro club que teníamos ahí de veterano, pero después el fútbol me dejó. Y la última, espero no complicarte. Si tenés que elegir en una lista para armar tu equipo, tus 4 compañeros con Fútbol 5, Tabaré, Mujica, Sendip, Bordaberry, la calle Pou, Amorín Valle y Bolón, Lucía Toporán, que la podemos ver también. No sea bandido, no sea bandido. Para un fútbol, Para un fútbol, elijo a Sendik, elijo a la calle Pou, elijo a Bordaberry. ¿Y uno más? Y elijo al Pepe Morín, los más jóvenes. Elijo al Pepe, que no puede moverse. No sea malo. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias.